Si quieres saber si este toro me atacará, deberás acudir a la ciencia, donde trabajan con hipótesis y modelos. Un modelo trata de representar de forma abstracta cómo se relacionan las variables de interés para responder a tu pregunta de investigación. Un modelo debería ser siempre lo más sencillo posible, pero no tanto. Y esta es la realidad. En contraste con los modelos de antes, es algo más complejo, más difícil de abordar, y sin embargo los modelos son necesarios porque son estilizados, recogen los hechos más importantes para que podamos trabajar. Son construcciones científicas y lógicas, casi siempre en lenguaje matemático, que tratan de incorporar las hipótesis y las variables relevantes. How should humans interact with models? Of course, depends on what you want the model to do for you. And we build models for very different reasons. Y esas razones, como no, están vinculadas a nuestra pregunta de investigación, que a su vez estará relacionada con los datos de los que disponemos. ¿Datos? Aquí llegan los modelos estadísticos. Y un modelo estadístico se puede pensar como darle de comer al toro, que son los datos de entrada, el aparato digestivo es el algoritmo o la técnica que utilices, indicando además las variables de entrada y salida, las funciones que las relacionan y cómo evaluarás el modelo. Por eso es muy importante que lo que le demos de comer esté en buen estado, porque si le das mierda, te devuelve mierda. Con una muestra bien elegida e inspirados en los modelos teóricos, podemos construir modelos estadísticos para predecir, por ejemplo, la probabilidad de que un toro me ataque. A estas alturas no te sorprenderá que haya distintas formas de acercarse a ellos. Statistical tools and methods are used by different communities for different purposes. The rule of practice in statistics was your model should be as simple as possible, never more complex than is needed. The question is, if we live in a really complicated world, how useful can simple models be? And really big models, they don't understand the causal factors the way humans do. Machine Learning, en el centro está siempre el que nuestras predicciones sean suficientemente buenas y extrapolables a otros conjuntos de datos. Machine learning tended to make complex models. That is, we would throw all the features available into the model. One of the things that is very hard to describe to machine learning models, and that's why I think for the time being, experts are going to be very useful. Deep learning, of course, is like the absolute extreme of the machine learning point of view. That's what a lot of people are doing. They're trying to explain these black boxes. And the problem with that is, of course, then you need to troubleshoot both the black box and the explanation methods. Now there are billions of parameters in the model, far more parameters than is statistically necessary for most data sets. And it's not only millions of parameters, it's deep and wide. ¿Sabes? Hay muchos supuestos detrás de cada especificación de modelo. Y si tiene sentido estimar distintos modelos para responder a una pregunta es precisamente para profundizar en esta idea. Pero cuando yo pienso en estimar distintos modelos para responder a la pregunta si el tamaño del aula condiciona o no los resultados de PISA, tenderían a ser todos modelos muy simples. ¿Algo más que añadir? Es esencial que el científico de datos tiene que tener formación en 3 aspectos clave: en estadística, computación y también en la disciplina en la cual está realizando los análisis. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo que saber de biología molecular y yo tengo que intentar saber de las preguntas médicas que intento responder. Y filosofía de la ciencia. Por eso dejamos de ser Date with Data y pasamos a ser Debate with Data. Como les gusta a los filósofos, abrimos el debate. ¿Por qué debemos dedicar tiempo a pensar en nuestra propia filosofía de la ciencia? Very deep question, actually. So to have an understanding of how data science fits into the process of science is extremely important. And
And that's what philosophy of science can offer. Philosophy of science pertaining to data science. Scientists who may think that it's not necessary for them to have a philosophy of science of the kind of work they do may actually be using surreptitiously a philosophy of science that they are not aware of, that they've just acquired from. Existen dos filosofías históricas y opuestas que explican cómo los científicos se relacionan con las teorías, el realismo y el instrumentalismo. Para entenderlo mejor, en cualquier teoría científica suelen distinguirse entre elementos observables, las acciones de un toro, la caída de precios o una enfermedad que se propaga, y no observables, como el instinto animal, el equilibrio de mercado o el concepto de átomo. El realista parte de la premisa de que si una teoría es exitosa, entonces los elementos no observables en los que se basa son verdaderos. Estos elementos tienen un valor explicativo, se pueden considerar causas potenciales de efectos observados. Aspira a explicar lo más exactamente posible cómo funciona la parte del mundo que estudia. At least some people like to take realist attitudes towards scientific hypotheses. So they literally believe that they are true. They believe that, the entities posited by scientific hypotheses are real. And we call those people scientific realists. Por ejemplo, si el toro me ataca y un científico realista acepta la teoría de que es territorial, no solo describirá el ataque, sino que atribuirá el acto a una causa subyacente, el instinto evolutivo. Según el realista, el toro me ha considerado una amenaza, y es ese instinto no observable, pero fundamental, el que ha provocado el ataque. Un instrumentalista, sin embargo, no cree que las teorías deban describir exactamente la realidad. Le basta con que ayuden a predecir de la forma más aproximada posible lo que te interesa. No creerá en la existencia del instinto evolutivo. Si es útil para obtener una predicción acertada, lo entenderá como una herramienta que explica algo que sí es observable. El toro me ha atacado cuando estaba a 50 metros de él. It seems less appropriate, or at least more unusual, to take a realist attitude towards a statistical model. The introduction of data science has moved us somewhat away from drawing up models. The reason is simply that many of these data science tools are predictive only. I think instrumentalists can also help themselves to theories. They just will not understand those theories or interpret those theories in a realistic fashion. They will understand or interpret those theories instrumentally. They'll think of those theories as kind of efficient machines for prediction. And of course, everyone says, all models are false, some are useful. Una frase muy famosa en ciencia de datos atribuida a George P. Box. Hay quien dice que es una frase instrumentalista, ya que el que todos los modelos sean falsos implica que no intentamos en general buscar las causas de un fenómeno. Pushes the scientists towards a more instrumentalist attitude towards their activities, more about prediction and perhaps control, less about building up a picture of reality. Ser realista o instrumentalista en ciencia de datos quizás tenga que ver con nuestro propósito. ¿Queremos explicar cómo fluctúa nuestra variable objetivo o queremos predecirla? So it took me time to understand what those goals were and why you would do things in different ways. And when I started figuring that out, that's when I gave a very, very basic presentation about this. And I was seeing the audience was really engaged in this, and it didn't matter what kind of audience. It was, some were statisticians, some were econometricians, some were, information systems. It was like all kinds of people. Explicar o predecir se titula un famoso artículo de 2010. So there's been this tendency to think explanation goes with realism and prediction goes with instrumentalism. I'm not so sure, and many philosophers of science these days would probably question this, in the sense that the realist can also give an account of prediction. And in fact, if your theory is true, you would expect that most likely to predict data. And the instrumentalist can also give an account of explanation.
But it may be an explanatory theory just because it sort of makes you feel comfortable, that you have some kind of understanding. You can have any combination of those things. I don't think it's necessarily unreasonable to have realist stances towards statistical models or instrumentalist stances towards scientific hypotheses. That's the difference for me. Pero, 14 años después de escribir Explicar o predecir, ¿habrá notado cambios la autora en la línea de lo que nos dicen nuestros filósofos? Would write a sequel to this paper, it would be, first of all, talking about how things have evolved and things are being used in a different way, but still very one channel. People who do causality only do causality, people who do prediction only do prediction, but in more extreme ways. Another thing that has really changed is that, again, especially in industry, there is now a combination of prediction and causal interventions. There are all these algorithms like reinforcement learning that combine things that come from totally different worlds. And that, I think, is very new and very confusing. Entonces, quizás a día de hoy deberíamos preguntarnos cuánto tenemos de realista y cuánto de instrumentalista. ¿Sabría responder? Good questions. How would I know this, and what difference would it make to me? I guess that's the follow-up That's the question. to the question, right? So, if you are the kind of scientist who, when confronted with a correlation, has a tendency to ask why? Why is this correlation? Why does this correlation happen? You are likely driven by a kind of realistic instinct. If you're the kind of data scientist who, when confronted with a correlation, just wants to know whether the correlation stays or is robust, what sort of sub-correlations may take place in the kind of sub-populations, but you're not asking yourself particularly why the correlations are the way they are. You want to know more fine-grained details about the correlations, but that's all you care about, then you're likely an instrumentalist. Pero, ¿es necesario saber de filosofía para esto? Of course, you can be a great scientist without knowing about philosophy of science, but knowing about philosophy of science helps because it gives you a new angle on genuinely doing some things fundamentally different in the science that you like and that you do. Einstein decía que un científico ha de saber de filosofía de la ciencia para dejar de ser un artesano o un técnico y poder ser un buscador de la verdad. También decía que muchos científicos solo habían visto unos cuantos árboles y que nunca habían visto el bosque completo. Einstein, por cierto, era realista y tuvo sus polémicas con instrumentalistas sobre la mecánica cuántica. Como analista de datos, imagínate que quiero predecir la tasa de inflación para 2024 en la zona euro. Entonces, me interesa un modelo que prediga bien. Y si, por ejemplo, históricamente, imagínate que la temperatura media en el mes de diciembre me ha ayudado a predecir en los últimos 15 años, me ha reducido el error de predicción de la inflación en la zona euro, aunque no tenga ni la más remota justificación a ello, pero si esto funciona, estoy poniendo un caso límite, la seguiré utilizando. Bien es cierto que también recomendaría no utilizar solo ese modelo, utilizaré ese y otros modelos y por eso me permito además ciertas licencias con algunos de ellos. Pero mi objetivo es cometer el menor error de predicción posible. No tengo una idea de causalidad en mente, no tengo una idea de intervención, no, en la cabeza, es simplemente predecir como analista externo a cualquier organismo. Sin embargo, si soy un economista del Banco Central y estoy en una situación donde estoy alarmado porque la inflación está por encima de los objetivos razonables para el Banco Central y quiero pensar en términos de qué política de tipos de interés llevar a cabo para reconducir la inflación, el panorama es completamente distinto y no puedo esperar utilizar el mismo modelo. Por eso me sorprende a mí que se hagan estas comparaciones. ¿Qué es mejor? ¿Qué debo hacer? ¿Explicar? ¿Predecir? Bueno, pues que depende de dónde estés, quién te encargue el trabajo y cuál es exactamente el objetivo de tu investigación. Ya vemos que es difícil ser completamente instrumentalista o realista, pero pensar en tu postura te ayudará a conocerte mejor respecto de tu investigación, entender qué objetivo persigues cuando eliges una metodología, cómo la vas a evaluar y qué vas a priorizar. Es más, te permitirá expresar mejor tus resultados y discernir por qué otros autores han tomado otras decisiones.
Y esto nos ubicará de nuevo en ese lugar del que nos hablaron nuestros científicos en el tercer vídeo sobre preguntas. Predecir, en muchos casos, puede ser como volar en helicóptero sin conocer su mecanismo. Y eso tiene sus riesgos. That's a good example, I think, of the sort of worry that scientists have. And so I have that worry too. So for me, and this is what I've said at the beginning, philosophy of science can help because it can say precisely what sort of method is this? What kind of thing are we committing ourselves to when we're using this method? How does this method work? Why is this method reliable? We need to... No te pierdas el siguiente vídeo, pues seguiremos debatiendo sobre otra manera de interactuar con los datos y los modelos: inducción, deducción y aducción. Yo me voy de aquí antes de que el toro, aunque sea un modelo, decida que atacarme le resulta beneficioso según su instinto o su algoritmo predictivo.